El aire se carga de tensión palpable. Un golpe inesperado en la gran partida geopolítica. Estamos al borde de un precipicio diplomático y humanitario. ¿Quién mueve los hilos en esta nueva realidad? Prepárense para una inmersión profunda. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Compártanlo en los comentarios. Lo que está pasando es una cascada de eventos que desafían toda lógica. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ha anunciado la deportación de ciudadanos del país eslavo. Sí, escucharon bien. Han publicado imágenes oficiales. No se dieron detalles. Pero en junio, la Embajada de la Nación en conflicto ya había reportado 24 de sus ciudadanos en centros de detención. Ahora, la administración Trump contempla un plan de deportación voluntaria. Podría afectar a 200.000 personas de la nación en conflicto, incluyendo refugiados de guerra. Esto choca con las promesas anteriores de Trump. Él había dicho que les permitiría quedarse al menos hasta el final de la guerra. ¿Qué ha cambiado? El destino de miles pende de un hilo. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Pero no es solo Estados Unidos. Lituania, a través de su presidente, Nauseda, ha lanzado una propuesta audaz. Él insiste en fijar 2030 como fecha límite para que el país eslavo se una a la Unión Europea. Será una señal muy importante, afirmó. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también subraya la urgencia de avanzar. Él vincula la seguridad y estabilidad de la nación en conflicto directamente con su futuro en la UE. Pensemos un momento. El país eslavo firmó un acuerdo de asociación en 2014. Obtuvo el estatus de candidato en 2022. Y las negociaciones de adhesión, un paso crucial, comenzaron apenas este 2024. Una década de espera para una membresía que aún parece lejana. ¿Es suficiente esta señal para mantener viva la esperanza? ¿O es una promesa vacía que se desvanece con el tiempo? ¿Qué medida o sanción en la región realmente cambia la situación? Compartan su opinión de forma concreta en los comentarios. La escena internacional se complica con las negociaciones de paz y las posturas de los gigantes. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha declarado que toda nación soberana tiene derecho a unirse a alianzas defensivas. Esto incluye a la nación en conflicto. El video sugiere que esta es la primera vez que Rusia admite este derecho después del conflicto, supuestamente bajo presión o sugerencia de Trump. Pero la historia da un giro. Tras reunirse con el presidente de la nación en conflicto, Volodymyr Zelensky, el mismo Donald, Trump afirmó que el país eslavo no es bienvenido en la OTAN y no puede estar allí. Su argumento: Moscú lo exige. La prensa mundial calificó ese encuentro como un reinicio. Político sugirió que una reunión anterior entre Trump y Putin en Alaska allanó el camino para discutir garantías de seguridad. Indicó que Putin se unió a la discusión en lugar de negarse. Lo más impactante, Trump ya ha decidido que la nación en conflicto no recuperará Crimea. Él la describe como la perla y el caramelo que Rusia arrancó, como a un niño por error de Barack Obama, sin disparar una sola bala. ¿Es esto una negociación o una rendición disfrazada? ¿Un pacto secreto ya ha sido sellado? ¿A quién de los líderes o medios confían más en esta temática tan compleja? Su respuesta es valiosa para nuestra comunidad. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también ha entrado en escena. Declaró que Rusia no necesita Crimea ni el Donbass como objetivos fundamentales. Dijo que su meta central es proteger los derechos de los habitantes de las regiones de la nación en conflicto que querían hablar ruso. Sin embargo, Lavrov aclaró que los cambios territoriales son parte integral para llegar a acuerdos. También aconsejó a Zelensky, si le importa la constitución de su país, que empiece por sus primeros artículos. Allí, según Lavrov, se consagra el compromiso del Estado de garantizar plenamente los derechos de los rusos y otras minorías nacionales. Esta retórica es una justificación post facto de la invasión
¿O una demanda legítima que busca cimentar sus conquistas? Suiza, país conocido por su neutralidad, ha tomado una decisión controvertida. Han declarado que no arrestarán a Vladimir Putin si llega a su territorio para conversaciones de paz. Están preparados para concederle inmunidad, a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignacio Cassis, fue muy claro. Todo está muy claro. Sabemos lo que hay que hacer. Conocemos los contactos que hay que mantener con la CPI y por lo tanto estamos preparados. ¿Es un acto de pragmatismo diplomático para facilitar la paz mundial o un revés devastador para la justicia internacional, abriendo una peligrosa puerta a la impunidad de crímenes de guerra? El dilema moral es inmenso. ¿Cuál es el evento más subestimado por los medios en la región? ¿Pueden explicar brevemente por qué lo consideran así? Mientras los líderes mundiales negocian, la opinión pública en la nación en conflicto y en Rusia está dividida. En la capital de la nación en conflicto, algunos aún se aferran a la esperanza. Algo se aclarará, que esta guerra termine un día. Pero otros son más escépticos. Es todo un juego. Nuestra guerra durará al menos 5 años. En Moscú las opiniones son muy similares. Hay dos posiciones irreconciliables, dicen, aunque la gente está con la paz, un deseo universal. Esto muestra la profunda brecha entre el anhelo desesperado de un final y la cruda realidad del conflicto. El pueblo está exhausto. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por esa paz tan ansiada? ¿Y quién decide ese precio? ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo terminará el conflicto en la nación en conflicto? Mes y año, y una razón clave detrás de su predicción. El Reino Unido ha prometido ayuda crucial al país eslavo para celebrar sus primeras elecciones post-conflicto. Han firmado un memorando de cooperación en Londres. Esto incluye intercambio de experiencias, votación en el extranjero para millones y lucha contra la desinformación. El jefe de la Comisión Electoral Central, Ole Didenko, ya las ha calificado como las más difíciles en la historia del país. Londres las considera una prueba clave para la democracia. ¿Serán estas elecciones un reflejo de la voluntad popular o estarán bajo una sombra de influencia externa? La política interna del país en conflicto también hierve con intrigas. La periodista Katie Livingston ha hecho una revelación impactante. Afirma que el embajador de la nación en conflicto en el Reino Unido, Valery Zaluzhny, se está preparando tranquilamente para presentarse a las elecciones presidenciales. Esto sería en oposición directa a Zelensky. Según Livingston, el cuartel general de Zaluzhny ya está funcionando activamente en Londres, reclutando a su equipo. Ella insiste, esto no son solo rumores. Si esto es cierto, estamos ante una fractura profunda en el liderazgo del país, en medio de la guerra más devastadora de su historia. ¿Cómo afectará esta lucha de poder interna al futuro del conflicto? La tensión no se limita al país eslavo. Europa se prepara para lo peor. Bélgica, Alemania y Países Bajos están en conversaciones para reactivar el ferrocarril del Rin. Su propósito, movilidad militar, ante la clara posibilidad de una guerra OTAN-Rusia. Este ferrocarril conectaba el puerto de Amberes con el Ruhr en Alemania. Fue usado en la Segunda Guerra Mundial. Luego abandonado en 1991. Ahora la creciente necesidad de movilidad militar de la UE presiona para su resurrección. ¿Es esta una señal inequívoca de que Europa se está armando para una confrontación a gran escala? El miedo se propaga. Más allá de los titulares, existen historias de sufrimiento humano inimaginables. La Embajada de Bielorrusia en Rusia investiga alarmantes informes de ciudadanos bielorrusos forzados a trabajar en condiciones de esclavitud moderna. Los llevaron a campos de invernadero. Trabajaron meses sin salario, sin posibilidad de salir, sus movimientos restringidos. Para ir a la tienda, debían ir con una escolta. La comida, en su mayoría, estaba caducada. Cualquier intento de escape se reprimía estrictamente. Algunos ya han regresado. 4 valientes ciudadanos bielorrusos lograron escapar de esta pesadilla contemporánea. ¿Puede haber algo más deshumanizador? En Kazajistán,
Un rayo de esperanza brilla en la lucha por los derechos humanos. El presidente ha firmado una ley histórica. Castiga la coerción al matrimonio con hasta 2 años de prisión, hasta 10 años si hay graves consecuencias. Esta medida busca combatir una práctica brutal. 257 casos de matrimonio forzado, investigados en 5 años, casi todos cerrados. Ahora, el secuestro con fines matrimoniales será juzgado bajo 2 artículos del Código Penal. Es un paso vital, un grito contra la barbarie. Todas estas piezas pintan un cuadro preocupante del estado del mundo. La diplomacia se topa con contradicciones, la justicia internacional, con barreras, los derechos humanos, con abusos atroces, y la posibilidad de una escalada militar sigue latente. Donald Trump, con sus declaraciones ambiguas, puede ser visto como un traidor a los intereses de la nación en conflicto, o, quizás, como un pragmático extremo buscando un gran acuerdo. ¿Juega a dos bandas para su propio beneficio? La supuesta apertura de Rusia sobre el derecho de la nación en conflicto a unirse a alianzas, seguida de la negativa de Trump, revela un juego de poder brutal. Esto podría ser una táctica rusa para ganar tiempo y legitimar conquistas. Suiza, al ofrecer inmunidad a Putin, podría intentar posicionarse como centro de mediación global. ¿A qué costo para la justicia internacional? La aparición de Valery Zaluzhny como rival presidencial crea un drama político de traición o ambición desmedida. La nación necesita unidad, no fragmentación. Las deportaciones de ciudadanos del país eslavo por Estados Unidos y los informes de esclavitud laboral de bielorrusos son un recordatorio doloroso del sufrimiento humano. Son historias que exigen nuestra atención. La reactivación del ferrocarril del Rin en Europa es un símbolo ominoso. Indica una escalada en la preparación militar europea. Eleva la tensión. Aumenta la probabilidad de un conflicto OTAN-Rusia. Europa se arma hasta los dientes. ¿Estamos realmente al borde del abismo? El mejor escenario es una paz con dolorosas concesiones. Bajo mediación, se lograría un alto el fuego y un tratado. La nación en conflicto recuperaría tierra, pero cedería Crimea y o partes del Donbass. Occidente aceptaría garantías de seguridad sin membresía en la OTAN. Elecciones supervisadas. La diplomacia prevalecería, pero con un precio doloroso. La paz llegaría, pero con sacrificios difíciles. ¿Es esta la realidad de cómo terminan las guerras? El peor escenario es una escalada total. Las contradicciones de Trump y las presiones rusas romperían el apoyo internacional. La candidatura de Zaluzhny polarizaría el país, llevando a conflicto interno. La preparación militar europea intensificará tensiones, llevando a expansión del conflicto. El caos se apoderaría de la nación en conflicto, traicionada y desgarrada. Europa se encaminaría a una guerra total. El escenario más probable es un estancamiento. La guerra continuaría con altos costos humanos, negociaciones intermitentes, sin avances. La nación en conflicto lucharía por su membresía en la UE, pero el proceso sería lento y sujeto a condiciones. La política interna se fragmentaría con la rivalidad Zelensky-Zaluzhny, una guerra sin fin a la vista, con un pueblo agotado. La diplomacia, un baile de posturas sin soluciones reales. Un escenario inesperado sería una alianza ruso-estadounidense. Las declaraciones de Trump sobre Crimea y su reinicio con Putin, sumadas a la inacción de Suiza, sugieren un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Rusia. Redefinir la seguridad europea. La nación en conflicto vulnerable. Un nuevo pacto secreto entre potencias, recordando épocas oscuras. El destino de naciones enteras decidido a puerta cerrada. ¿Podría ser esta la aterradora realidad que nos espera? ¿Dónde trazan la línea roja, la frontera inquebrantable, entre los intereses de las potencias occidentales y los de Rusia? Una frase. En este complejo tablero, solo algunos saldrán victoriosos. Rusia podría ganar. Si se confirman concesiones territoriales y se evita la adhesión a la OTAN, Rusia consolidaría sus ganancias. Trump también podría ganar políticamente.
Si logra presentar un acuerdo de paz, podría capitalizarlo para las elecciones. Suiza ganaría prestigio diplomático como sede de negociaciones, pero otros perderían mucho. La nación en conflicto perdería territorio, soberanía y unidad interna. Los principios de justicia internacional perderían credibilidad. La decisión de Suiza debilitaría el sistema de justicia global. Los refugiados del país eslavo deportados y los bielorrusos esclavizados son las víctimas directas. La Unión Europea también perdería si el país eslavo no se adhiere o si Europa se militariza excesivamente. La anexión de Crimea en 2014, sin un solo disparo según Trump, es usada como justificación de su pérdida inevitable. Argumenta que la guerra actual es extensión de un conflicto que Occidente permitió. La reactivación del ferrocarril del Rin, infraestructura militar de la Segunda Guerra Mundial, evoca urgencia. Sugiere un aterrador retorno a grandes conflictos en el continente. ¿La historia se repite con fatalidad? El estatus de candidato a la UE en 2022 y el inicio de negociaciones en 2024 contrastan brutalmente con la lentitud y las nuevas condiciones. Sugieren reticencia o falta de compromiso real de la UE. La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin y la decisión de Suiza de ignorarla para una cumbre de paz es una acción que socava gravemente la credibilidad de la justicia internacional. ¿Hasta dónde llega el pragmatismo político por encima de la moral? Las promesas previas de Trump sobre permitir la estancia de ciudadanos del país eslavo contrastan flagrantemente con los planes de deportación masiva. Esto muestra inconsistencia alarmante. ¿Es este líder realmente de fiar? El ascenso del populismo y America First de Trump, con sus posibles concesiones a Rusia, reflejan una tendencia global preocupante. Líderes que priorizan intereses nacionales estrechos por encima de alianzas y principios internacionales. La crisis migratoria global también se relaciona. Las deportaciones de ciudadanos del país eslavo se enmarcan en política migratoria más dura en Estados Unidos, vinculándose a la tendencia de endurecimiento de fronteras. Las discusiones sobre garantías de seguridad y alianzas militares en Europa, como la OTAN y el ferrocarril del Rin, reflejan reconfiguración del orden mundial. Una clara y peligrosa polarización. Finalmente, los casos de esclavitud laboral en Rusia y matrimonio forzado en Kazajistán se conectan a un llamado global urgente por la protección de derechos fundamentales. Abusos sistémicos persisten. La lucha por la dignidad humana está lejos de terminar. El tono de nuestro análisis es de profunda preocupación e inquietud. La incertidumbre del futuro de la nación en conflicto, las deportaciones y la posibilidad de una guerra a gran escala en Europa nos mantienen en vilo. La frustración y desilusión por las contradicciones de los líderes, la lentitud exasperante y la aparente impunidad son sentimientos que nos embargan. La indignación, la rabia ante violaciones de derechos humanos y la percepción de traición nos impulsan a seguir informando. Una esperanza cautelosa persiste, sí, un anhelo de paz que no se apaga. Su complejidad, su doloroso precio, el pesar por vidas perdidas, enfatizado por la cifra de Trump de 7,000 muertes semanales. 7,000 vidas se esfuman cada semana. Un baño de sangre que parece no tener fin. Las cifras impactantes, como las 7,000 personas por semana, están diseñadas para generar pánico. Buscan forzar la aceptación de cualquier paz a cualquier costo. La verdad oculta de Crimea. ¿Fue Obama quien entregó la perla a Rusia? La impactante revelación de Trump. Atribuir la pérdida de Crimea a Obama simplifica y polariza la culpa. Desvía la atención. El enigma Trump. ¿Doble juego o genio estratégico? Sus declaraciones sobre la nación en conflicto y la OTAN te dejarán sin aliento. Esclavitud en el siglo XXI. El oscuro secreto de los bielorrusos en Rusia. Imágenes que te helarán la sangre. El uso de esclavitud y matrimonio forzado busca horror y empatía. Impulsa la condena. La gran traición. ¿Quién ganó con la guerra en la nación en conflicto y quién perdió? La verdad detrás de los juegos de poder de Trump y Putin.
La polarización se amplifica. Guerra interna en Kiev. Zelensky contra Zaluzhny. ¿Quién es el verdadero líder? El conflicto que nadie te cuenta. Desenmascarando a los culpables. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la tragedia de la nación en conflicto? La élite global que juega con nuestras vidas. La culpabilidad y la responsabilidad se enfocan. Los rostros invisibles de la guerra. Familias rotas por la deportación. Su lucha es nuestra. Se amplifica el sufrimiento de las víctimas. Trump, el negociador sin escrúpulos. ¿Vende al país eslavo por su reelección? La audaz verdad. Se resalta su inconsistencia. Rusia, la amenaza implacable. La voz del cinismo. Los burócratas de la UE son insensibles, lejanos de la realidad. La burocracia que retrasa la adhesión se convierte en cómplice. La paz tiene un precio, y ese precio es la nación en conflicto. Trump, el negociador impulsivo. Paz o traición. Europa se arma. ¿Estamos al borde de la guerra mundial? Justicia para los olvidados. De la nación en conflicto a Kazajistán. La lucha por la dignidad. Todas estas frases buscan impactar al máximo. ¿Qué pasos, si fueran asesores del líder del país eslavo, le recomendarían dar en los próximos 90 días? El escenario mundial es un polvorín. Las decisiones que se tomen hoy marcarán el destino de millones de vidas y el futuro de regiones enteras. La pregunta crucial que flota en el aire es, ¿se está sacrificando la justicia, la soberanía y la dignidad humana en el altar de la estabilidad geopolítica y los intereses de las grandes potencias? No se pierdan ningún detalle de este complejo tablero global. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para obtener análisis honestos, profundos y sin censura. Pulsen la campana para recibir notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos y compartan este contenido crucial con todos sus amigos y contactos si creen, como nosotros, que esta información vital debe llegar a la mayor cantidad de personas posible. Vuestro apoyo incondicional es absolutamente crucial para que podamos seguir desvelando la verdad y ofreciendo un contrapunto a la narrativa oficial. Únanse a nuestra comunidad.